está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí en la iglesia local, les saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en la serie Las tormentas que edifican y ahora vamos a hablar acerca de un tema que va a desafiar nuestras vidas. Y el tema de hoy es: desde lo profundo, oh Jehová, te clamo. ¿Cuántos podemos decir eso? Desde lo profundo, oh Jehová, te clamo. Yo no sé cuál es su situación hoy. Yo no sé qué viene arrastrando. Yo no sé si usted tiene algún problema, enfermedad, situación legal, pero lo que sí sé es que Dios todavía nos escucha. Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios de pactos. Así de que si ha traído su Biblia, ábrala por favor allá al libro de los Salmos, en el Salmos 130. Váyase conmigo por favor a la palabra y vamos a dar lectura al verso número 5. A pesar de que este salmo tiene 8 versos, vamos nosotros a escudriñar hoy este salmo y vamos a descubrir dónde realmente estamos con el Señor. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso número 5. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Buen Dios y Padre, aquí está tu palabra es verdad. Hoy nosotros nos enfrentamos a nuestro propio yo, en donde una vez este salmista estuvo, hoy probablemente nos encontramos también. Y hoy nosotros queremos salir de ese hoyo profundo en donde estamos, porque queremos ver la luz de Jesús a través de la fe. Y hoy nosotros deseamos, Señor, que tú vengas a ser revelado en tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Oh Señor, pon palabras en mis labios y unge mis labios para que sea usted, Señor, hablando. En el nombre de Jesús, el pueblo dice amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? ¿Cuántas veces nos hemos puesto en la postura, hermanos, de esperar en el Señor? Muchas veces en mi vida yo he tenido la necesidad de decirle: Señor, yo no tengo otra opción, otro remedio más que confiar en ti, porque yo en mis fuerzas no puedo, pero Él, hermanos, sí puede. Entonces vemos, hermanos, que hay algo en nosotros que siempre Dios está pidiendo y demandando, que es nuestra obediencia, nuestra fe. Pero pasa que cuando nosotros venimos al Señor, nuestra obediencia y nuestra fe muchas veces va menguando, no va creciendo. ¿Y por qué pasa eso? Por las adversidades, por las situaciones que enfrentamos. Y como este mes es un mes en donde nosotros hemos aprendido acerca de que las tormentas que vienen a nuestra vida nos perfeccionan, no nos estorban, no nos arruinan, no nos mortifican, nos dan la oportunidad de buscar a Dios. Por lo tanto, hoy necesitamos ser como este salmista, ser como este peregrino que una vez fue, hermanos, en esas cruzadas hermosas, en donde ellos iban, hermanos, desde sus casas tan lejanas a Jerusalén. Pasaban montes, pasaban valles, pasaban días de calor, pasaban días de frío, pasaban noches oscuras, pero ellos tenían la confianza de que iban a ir a ver a su Dios. Hoy yo no sé cómo está su corazón, pero hoy le quiero decir esto: muchos se van a reflejar en este salmo, porque lastimosamente hoy en día los cristianos vienen como este peregrino a la casa de Dios. Nosotros vemos que en los salmos hay
¿verdad? Himnos de peregrinaje, de petición. Y estos iban, hermanos, desde sus lugares, pero cantando, danzando, alabando a Dios. Ellos deseaban ir a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque cuando ellos iban al templo de Dios, allá a Jerusalén, ellos lloraban. Ellos ni siquiera habían llegado cuando su alma ardía, anhelaba estar en los atrios del Señor. Pero muchos, como este salmista que estamos viendo hoy, no iba con esa situación ni con esa condición. ¿Sabe cómo iba? Iba triste. Iba sumido en una desesperación terrible. Iba sumido en su dolor porque sabía que había pecado, sabía que había sido malo, sabía que algo en su interior no estaba bien. Pero pastor, usted se está equivocando. Yo soy cristiano, yo no hago mal, yo no tengo pecados de esos. Algo que le quiero decir, estimado amigo, hermano, en esta hora es: cuando usted comienza a alejarse de Dios, hay un problema, y eso es un pecado. Cuando usted deja de tener temor a Dios, cuando usted cambia su adoración en Dios, cuando el tiempo que le dio a Dios era uno y ahora ya no lo da, eso es pecado ante Dios. Nosotros solamente pensamos: yo tengo pecado de omisión. Muchas veces nosotros pecamos sin saber. No fue mi intención. La mayoría de los cristianos estamos en eso. No es mi intención pecar a Dios, pero lo hacemos. Y no estamos hablando de cosas grandes. Estamos hablando de la comunión con Dios. Y eso para Dios es pecar. Dejar a Dios es pecar. Y nosotros vamos a enfrentarnos en esto. Pero sabemos también que en el camino del Señor no solamente hay victoria y gozo, hay sufrimiento, hay dolor, hay angustia. Por muchos años esta iglesia nunca había experimentado lo que es enfermedades. Hoy en este año, muchos en el pueblo del Señor hemos recibido enfermedades. Pero por una u otra razón se nos olvida de que hay que recibir de Dios lo bueno y lo mejor. Amén. La bendición y la bendición. No solamente es decir: Señor, dame lo bueno, y lo malo pues no me lo des. Estamos acostumbrados a que Dios nos dé todo. Por eso no le alabamos, por eso no lo adoramos. Porque se nos olvidó quién es el que provee las cosas. Así de que, con esto en mente, nosotros tenemos que vernos reflejados en esto. Este salmo, hermanos, es un salmo esperanzador para aquel que está en pecado, para aquel que está viviendo, hermanos, una situación con Dios alejada. Si su compromiso con Dios no es lo que fue antes, usted tiene un problema con Dios. Si su fe no es la misma, usted tiene un problema con Dios. Si su bendición que antes tenía con Él, su comunión, ya no existe, hay un problema con Dios. Y eso es, hermanos, que nosotros caemos tarde o temprano en un pozo. Es un pozo profundo donde ya no vemos la luz. ¿Cuántas veces usted se ha sentido sin esperanza? ¿Alguna vez? Que dice: oro y no pasa nada. Oro y oro y parece que los cielos están cerrados. Y comienza a ver usted como Pedro, no a Cristo, sino en los lados. Pedro vio al Señor, caminó. Pedro no vio al Señor, se hundió. ¿Qué hacemos nosotros? Nos conformamos a que así es la vida.
así es. No, así no es la vida. Nosotros creamos esa vida, hermanos. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender que si hay un dolor o un proceso de cualquier índole en su vida, debemos de preguntarle al Señor, ¿será acaso que yo estoy creando o creé esa tormenta? Porque la tormenta más dolorosa que podemos levantar en nuestra vida es el pecado. Un pecado, una iniquidad, hace que nosotros, hermanos, estemos vulnerables delante del enemigo. Sí, vulnerables. Porque sabemos y reconocemos que estamos mal, pero no hacemos nada para remediarlo. Hoy el Señor nos está hablando de esa manera. Este salmo solamente consta de 8 versículos, de los cuales nosotros podemos estructurarlo o dividirlo en 4 partes, de las cuales nosotros vamos a aprender hoy. Y estas 4 partes, hermanos, definen la condición de este varón. Pero también define, hermanos, lo que él hizo para salir de esa situación. Entonces, usted y yo tenemos la opción hoy de salir de ese pozo de donde está. Si el enemigo o si las circunstancias nos están metiendo a un valle profundo, es hora de salir de él. Amén. Porque Dios no quiere que nos quedemos de esa manera. Este salmo es un salmo penitencial o gradual. ¿Saben por qué gradual? Porque hacían pausas. Unos cantaban una vez y los otros cantaban otra vez y estaban, como quien dice, este grupo canta y luego este grupo canta. Pero en esa alegría habían personas como este salmista que no estaba cantando a Dios, no estaba agradando a Dios. Iba camino a la iglesia sin esperanza. Iba camino a la iglesia sin devoción. Iba camino a la iglesia sin querer estar en la iglesia. ¿Cuánto pueblo de Dios está así hoy? ¡Ay, cómo les pesa venir a la iglesia! ¿Cómo les pesa venir a la casa de Dios? Es un martirio venir a la casa de Dios. ¿Cuánta gente viene enojada o empleitada desde su casa a la iglesia? Ya no vienen dispuestos en su corazón. Cuando muchos, desde que nosotros sabemos que va a haber iglesia, preparamos nuestro corazón. ¿Qué vas a hablarme, oh Dios? ¿Qué me vas a dar, Señor? ¿Qué voy a recibir, Señor? ¿Qué te voy a dar, Señor? ¿Cómo viene usted? ¿Cómo va usted como peregrino a hacer las cosas? ¿Cómo vino hoy usted? ¿Vino con sus problemas o vino a adorar a Dios? Denle un aplauso al Señor. Yo no sé a qué ha venido, pero yo he venido a adorar a Dios. Amén. Así de que nosotros podemos ver que en los primeros 2 versículos, que es la primera parte, este varón define su pecado. En el versículo 3 y 4, haya consuelo en su profundo pecado. En la tercera parte, que es el versículo 5 y 6, pone una confianza profunda, hermanos, para ser restaurado a consecuencia de su pecado. Y en la cuarta parte, que es el verso 7 y 8, este varón, hermanos, ofrece un consejo profundo a los que están luchando por su pecado. Imagínense cómo comienza este varón, confesando su pecado, y al final termina, ¿qué? Publicando la consolación que hay después de haber recibido su bendición. Así que vamos a comenzar. Váyase conmigo al verso 1, Salmo 130, verso 1. El clamor profundo de su pecado. El salmista está haciendo una petición de confesión
de su propio pecado. ¿Y qué es lo que dice? De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Nadie puede hacer esta petición si realmente no siente que ha tocado el piso. Muchos están abajo y no saben ya qué hacer. Cuando uno toca piso, uno, hermanos, quiere volver a sentir lo que Dios era antes. ¿Cuántos de ustedes están anhelando sentir otra vez las caricias del Señor, pero no pueden? Sus huesos se están secando. Ora, pero como que ya no es lo mismo. No haya respuesta. Ya no está el vivo celo de Dios en su corazón. Ya no hay lágrimas en el altar. Ya no sale su voz para alabar a Dios. Ya su corazón se está secando. Pero antes no estaba así. ¿Qué pasó? Es que ha caído usted en un profundo dolor, abismo. Algo cambió. Su adoración a Dios cambió. Así como usted hoy pinta canas conmigo, así también, hermanos, podemos cambiar con Dios. Nosotros día a día se nos ve que vamos cambiando, pero en el interior dice la palabra que hay que cambiar también, no para mal, sino como la aurora, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Entonces, hermanos, aquí vamos a ver qué es lo que nos está enseñando la palabra. Aquí el verbo clave es clamar. Amén. En arameo este verbo significa volver a llamar el gozo. ¿Cuántos de ustedes han perdido el gozo de Dios? ¿Cuántos tienen peticiones delante de Dios? Levante su mano. Yo no sé por cuántos años, yo no sé por cuánto tiempo, pero algo sí pasó. Si usted se siente como que ya no tiene el gozo del Señor, es porque usted está en un profundo gozo. Pero soy cristiano, sí. Pero es que yo hablo con Dios, sí. Pero es que yo busco a Dios, sí. Pero tu corazón está seco, está atrapado. Y tu espíritu hoy está clamando, gimiéndole a Dios. Así de que esta palabra, clamar, es muy importante porque habla acerca de pedir con desespero el gozo de Dios. Pedir con desespero. Así de que es un estado, hermanos, en donde uno no se siente a gusto. Si algo le incomoda a uno, inmediatamente trata de resolverlo. Si a mí no me gusta el calor, yo busco, ¿verdad?, refrescarme. Pero en el espíritu, el pecado es sinónimo de incomodidad. Si usted se siente incómodo, si usted siente que algo no está bien en usted, es porque su relación con Dios no es la misma. Y Dios quiere que usted vuelva al Señor. Ahora bien, ¿cómo es posible que nosotros veamos esto? Bueno, hermanos, porque aquí nosotros estamos viendo que este verbo, clamar, es desde lo profundo. Nosotros podemos ver, hermanos, que los rabinos enseñan de que haga de cuenta y caso, que viene desde lo más profundo del mar, desde allá abajo, desde allá, desde donde usted no se imagina, desde allá viene ese sentimiento que va arrastrando. ¿Ok? Entonces es un sufrimiento que no es solamente decir, Señor, ayúdame. Usted no va a arrancar eso, ese pecado, esa falta de fe, esa falta de adoración, simplemente diciendo, Señor, ayúdame. Porque es como que esté en la profundidad del mar. Para sacar algo debajo del mar, imagínense, no hay manera, nomás. Si usted realmente quiere volver al gozo de su salvación, necesita buscar a Dios.
Y necesita entender que este clamor profundo es porque ya su espíritu lo pide. Ya no más, Señor. Ya no quiero esta vida que vivo. Soy, pero no soy. Mucha gente existe, no vive. Ese no es el plan de Dios para su vida. Dios está poniendo un plan hermoso, un propósito en nuestra vida. Nuestra vida no es sufrir, nuestra vida es gozar con Él. Pero ¿cómo podemos gozar si estoy en un pozo profundo? Es interesante. ¿Qué vamos a hacer? Gloria a Jesús. Desde lo profundo, dice la versión internacional, de mi desesperación a ti clamo. Dios le ha escuchado. Muchas veces pensamos que Dios no nos escucha, pero Dios lo ha escuchado. Hay diferentes momentos en los cuales la palabra de Dios nos enseña que tenemos temor. Por ejemplo, cuando tenemos temor a los enemigos. Váyase por un momento al Salmo 69, del verso 17 al 19. Escuche bien esto que el Señor nos está hablando. Yo no sé a usted a qué le tenga temor. Muchos le tienen temor a la vacuna, otros le tienen temor a otras cosas. Yo no sé a qué le tienen miedo a usted, pero el Señor le está poniendo ejemplos aquí de que en ese tiempo este salmista estaba describiendo la situación de David en cuanto a sus enemigos. Él tenía temor a sus enemigos. Pero ¿qué decía este salmo? No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Este es un clamor de lo profundo. Acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. David estuvo en tiempos de sufrimiento extremo y él supo el temor. Ahora bien, hermanos, el terror de enfrentarse a lo que uno más teme es muy difícil, pero nosotros necesitamos tener una postura para el temor, y eso está en Salmo 40. Si alguien hoy quiere apuntar, escudriñe el Salmo 40, porque el Salmo 40 es de grande bendición. Pero hay una manera de cómo nosotros enfrentamos el miedo, el temor. Salmo 41 y 2. Si usted está haciendo esto, gloria a Dios, síganlo haciendo, que Él a su tiempo va a contestar su petición. Dice, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y Él oyó mi clamor. Me hizo, escuche, me hizo sacar. ¿De dónde? Del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Qué es lo que usted quiere hacer hoy? ¿Seguir en ese hoyo o que el Señor lo rescate? Porque si usted vino sin esperanza, porque lo peor que puede perder el cristiano es la esperanza. Si Dios te ha dado una promesa y dices tú, la verdad, la creo, pero realmente ya no lo creo, entonces, hermano, tú estás en ese pozo. Dios quiere sacarte de ahí. Y fíjese, si yo pacientemente espero en el Señor, Él me va a contestar. Amén. Y va a poner en mí algo diferente. Me va a sacar, así como vimos que sacó del agua ¿a quién? A Pedro. Le extendió su mano cuando ya estaba hundido. Él lo agarró. Usted está hundido en ese dolor. Muchos están frustrados.
muchos no tienen ánimo. Si me dicen, yo la verdad, ¿cómo es tu futuro? ¿Es brillante? No sé. ¿Cómo es tu futuro? No sé. Mucha gente no sabe cómo es su futuro. Pero Cristo nos ha garantizado nuestro futuro. Denle un aplauso al Señor. ¿Sabe? Este pozo del que habla David es del que muchos de nosotros nos metemos solos. Nadie nos metió, nosotros nos metimos. Vienen pruebas, pero no nos vamos a quedar en la prueba. Amén. Viene tribulación, pero no nos vamos a quedar en la tribulación. Gloria a Jesús. Este peregrinaje a Jerusalén era diferente, porque el corazón de este siervo que estaba clamando era diferente. No era aquel que tenía gozo, no era aquel que tenía victoria, no era aquel que estaba contento, era aquel que se estaba quejando. Usted de los que se quejan, para todo se quejan, para todo echan, para todo dicen, para todo esto y para todo lo otro. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces usted es este peregrino que va camino a Jerusalén, a la casa de Dios. ¿Pero qué le va a ir a dar? Si tiene una angustia en su corazón. Venimos angustiados y nos vamos angustiados. Y decimos, pues es la iglesia o es los que están en la iglesia. No, es usted. Usted trajo el problema, usted lo arrulla y usted no lo quiere dejar. Pero el Señor te dice, ¿cómo tienes que venir a la casa de Dios? ¿Se quiere ir igual? ¿Se quiere quedar en ese pozo o quiere salir? Amén. Esa es la idea, hermano. Gloria a Jesús. ¿Cuántas veces nos venimos así a la casa de Dios? Angustiados, sin aliento, no concentrados en adorar ni alabar a Dios, sino sintiéndonos los únicos pobrecitos. Pobrecito de mí. ¿Cómo nos encanta ponernos ese título? Ay, es que tú no has sufrido lo que yo he sufrido. Nadie ha sufrido eso. Y el Señor te dice, ¿y qué le dijo Cristo a Pablo? Bástate mi gracia. Porque esa potencia que vas a tener va a ser en mí. Y entre más débil estés, más grande vas a ser. Amén. Dios anda buscando débiles, no fuertes. Si usted es fuerte, ¿para qué quiere a Dios? Amén. Nadie que sea fuerte busca a Dios, que yo sepa. Dios siempre oye al corazón que débil, contrito, humillado. Aquel que se pone delante de Él. Aquel que dice, aquí estoy, Señor, a tus pies. Es el que oye el Señor. Gloria a Jesús. Por eso, hermanos, nosotros estamos viendo aquí esta situación tremenda. ¿Cómo se siente un hijo de Dios cuando ha pecado? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo se siente nuestro espíritu? Váyase también al Salmo 38. Vamos a ver este salmo también, del verso 6 al 10. ¿Se está gozando, hermano? Cuando usted y yo nos describimos en el Espíritu, es cuando comenzamos a ver reflejado al espíritu angustiado de David. ¿Qué dice ahí? Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Santo Dios. Como quien dice, nada te hace reaccionar. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado así? Nada nos hace reaccionar, no nos importa la vida. ¿Y qué más dice? Porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. ¿Qué vamos a seguir declarando? Usted va a seguir declarando derrota. Usted va a seguir declarando dolor. Usted va a seguir declarando juicio. Usted va a querer seguir declarando derrota y todo lo demás. No. Nosotros no podemos seguir así, hermano. ¿Y qué más dice ahí?
estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. ¿Por qué está en esa situación? No porque esté enfermo. ¿Qué es lo que está enfermo? Aquí. Usted es un guerrero. Usted es una guerrera de Dios. El problema es que su corazón tiene un problema grande. Y eso es que no tiene fe. Dios debe de ser su guía y su todo. Señor, aquí es donde viene Él y reflexiona. Delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. ¿Cuántas personas se sienten que, ay, nomás le falta morirse? Están tan desesperados, tan frustrados, tan amargados, tan decepcionados de la vida, que nomás eso falta. Así se sentía David. ¿Usted sí se siente? Qué triste, hermano. Si no hay confesión, hermanos, va a haber sufrimiento y dolor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confesar. Busca el Salmo 32, 3 y 4. Escuche bien y márquelo, porque es necesario que usted entienda esto. Mientras usted no le diga su condición espiritual a Dios y sea sincero con Él para que Él lo redima y Él le diga, Señor, tengo un vicio, Señor, tengo esto, Señor, ayúdame, perdóname, sácame de este hoyo, su sufrimiento va a seguir ahí. ¿Qué dice ahí el Salmo 32, 3? Mientras callé, escuche bien, si usted no confiesa a Dios, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé, mientras me guardé mi dolor, mientras yo hice lo que quise, Dios no respondió. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Quién quiere estar ahorita en un desierto donde no hay agua? A pesar de venir a adorar a Dios, a pesar de venir a alabarlo, ¿cómo se siente usted? Muchos siguen atrapados dentro de su propio dolor, dentro de su propia situación. Muchos se sienten huecos por dentro. ¿Cuándo fue la última vez que realmente usted se sintió lleno de la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted se llenó de Dios? Porque la mayoría, hermanos, de los cristianos de hoy en día son cristianos huecos. No están llenos de Dios. Y cualquier cosa los llena, porque no quieren tener temor de Dios. Denle un aplauso al Señor. Busque a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Entonces, el salmista está callando, por eso lo consume. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enfrentar nuestro pecado, enfrentar nuestra situación con Dios y decirle, Señor, yo no puedo seguir callando. Yo tengo un problema. Señor, tengo un problema. Si usted no le confiesa al Señor ese problema, usted va a seguir secándose por dentro. Y no hay manera, hermanos, de hacer las cosas. Y yo quiero que por favor se quede en ese salmo, en el salmo número 32. Escuche bien. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Primeramente, Él pone su situación, pero después que reflexiona, ¿qué dice el verso 1 y 2? Aleluya. Él sabe la respuesta. Salmo 32, 1 y 2. Él sabe la respuesta. Ahora Él entiende. ¿Y qué dice? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Qué más dice? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Usted es hijo de Dios? Levante la mano. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí?
Si usted es un hijo de Dios, no solamente hace pecado, hace iniquidad. Iniquidad es más que el pecado. Pero esa iniquidad, si no se confiesa, usted va a estar sumido en un pozo. Por eso hay que declararla. Y él sabía lo que Dios es, porque Dios es algo grande. ¿Qué dice el verso 6 al 10? Gócese conmigo. Salmo 32, 6 al 10. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Usted es santo de Dios? Entonces tiene que orar. Porque si usted no ora, difícil. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender, aleluya, el texto del año pasado y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, esta es la esperanza nuestra, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Entonces, ¿cuál es la reacción, hermanos, de este varón hacia Dios? Regrésese al Salmo 130. Está en el verso número 2. Dice: Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Entonces ya aprendimos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, hermano? Si tenemos un problema, si estamos angustiados, salir de ahí, hablar, decirle al Señor: aquí estoy, escúchame, Señor. Amén. Entonces, los lugares profundos, hermanos, nosotros los vamos desarrollando, pero para lugares profundos Dios quiere clamores profundos. Para milagros grandes Dios quiere adoración grande. Amén. Si usted quiere que Dios haga algo grande en su vida, usted está pidiéndole a Dios que le demande adoración grande, corazón grande para Dios. ¿Estamos dispuestos, hermanos? Porque si usted está pidiéndole a Dios algo grande, es porque usted le va a dar algo grande a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, eso es la idea, hermanos. La luz de la fe brilla en la oscuridad. Por eso, la única manera de que nosotros podamos ver a Dios es hacia arriba. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios. Amén. Es la única cosa. Cuando más grande es el dolor, más dulce va a ser la oración con que Dios lo va a consolar. Amén. Cuanto más indigno me sienta yo, más dulce va a ser su amor para conmigo. Cuanto mi diestra esté en la tierra, hermanos, cuando nosotros nos quedamos hasta lo más profundo, Dios de ahí, hermanos, nos va a sacar. Cuando nos sintamos que estamos en un desierto, pero muy caliente, Dios nos va a llenar con muchas aguas, porque Él es un manantial de agua viva. Amén. Salmista, si usted nota en el Salmo 130, por un momento, ¿con qué empieza el salmista? El salmista describe a Dios como Jehová. Y acuérdense que Jehová no es un nombre, pero es, hermanos, un adjetivo que le damos a Dios. Pero ¿qué tiene que ver esa palabra? Jehová, lo que significa, hermanos, tiene una raíz de ser o estar. Dios, hermanos, en sus atributos es omnisciente, omnipotente,
y omnipresente. Jehová Dios lo que está diciendo es que yo soy el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios de siempre. No estás hablando con el hijo de vecina, estás hablando con Dios, que es el creador de todo y por todos. Amén. Entonces, él primeramente se refirió a ese Dios creador. Pero en el verso 2, ¿cómo lo llama? Ya no lo llama Jehová, lo llama Adonai, Señor. ¿Por qué Adonai? Porque exclama sus atributos divinos. ¿Quién es Dios para ti? ¿Es un Dios creador? ¿Es un Dios amoroso? No, Adonai no es eso. Jesucristo es nuestro Señor. Significa que Jesucristo es nuestro todo. Es divino, es puro, es santo, es mi Señor. Amén. Cuando Dios es tu Señor, es tu Adonai. Cuando Dios es tu Señor, es Jesucristo, el todo en tu vida. Cuando usted acepta a Cristo, usted está aceptando una salvación. Eres mi Salvador, amén. Por gracia soy salvo. Pero usted no le ha confesado que es su Señor. Y cuando nosotros le confesamos que es Adonai, el Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar con nosotros? Él decide ya por nosotros. Amén. Él tiene la agenda. Él es el que rige mi vida. Él es el que camina, amén, en mí. Gloria a Jesús. Así de que gloria al Señor por eso. Porque el salmista está diciendo, en mi confusión, en mi pecado, aún reconozco que tú eres el Dios creador, que tú eres el omnipotente, que tú eres el omnisciente y el omnipresente y que tú eres mi Señor. Por eso clamo a ti. ¿Cuántos creen que Dios es así? Amén. Entonces, gloria a Jesús. En segundo lugar, hermanos, el consuelo profundo de ser perdonado. ¿Qué dice Salmos 133? Esto va a estar interesante, hermano. Entonces, fíjense cómo habla. Aquí ya dice Ja, que es el diminuto de Jehová. En otras palabras, Dios creador. Tú eres y serás. Amén. Pero dice, Jehová, si mirares a los pecados, por un momento quiero que piensen una cosa. Si Dios, como en el pasado lo hizo, llevara un registro de nuestros pecados, escuche bien, de esos pecados tolerables y de los pecados privados. Porque hay dos clases de pecados, hermanos. Los tolerables, los que ante sus ojos y los de los ojos de los humanos, usted es santo. Y los privados, los que nomás Dios sabe. Amén. Entonces, aquí Él está diciendo, Jehová, si mirares a los pecados, los tolerables y los privados que yo tengo, amén, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién podría estar de pie delante del Señor en este día? Muy difícil, ¿verdad? Amén. La Nueva Traducción Viviente dice, Jehová, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién podría sobrevivir? Si Dios, hermanos, pidiera cuenta de nuestros pecados, nadie podría estar de pie. ¡Qué tremendo, hermano! Pero hay una pausa en el verso 4. ¿Qué dice el verso 4? Salmo 134. Pero en ti, hay perdón, para que seas reverenciado. Si no existiera ese perdón de Dios, ¿cómo estaríamos nosotros, hermanos?
Gloria a Jesús. ¿Sabe? Cuando el pueblo de Dios allá en el desierto pecaba, tenía una serie de sacrificios que hacer. Pero me llamó la atención uno de esos sacrificios. Y es el sacrificio del hierro. De pecar por inocente. De pecar sin intención. La mayoría de los cristianos, nosotros estamos como el pueblo de Israel, en esa categoría. Señor, pues yo pequé, pero no fue mi intención, hermano. No fue mi intención hacerlo, Señor. Tú sabes mi corazón. Váyase a Números. Esto es interesante, porque fíjese bien, el sacrificio que ellos hacían era con un animal, pero no era un cordero, no era una vaca, era algo más. ¿Por qué? Porque Dios reconocía que muchos corazones, ¿ok?, a veces hacen cosas sin intención. Una persona que robó una vez, pero que no vive robando, es un error. Es un error. Es una mala intención, pero no es su vida. Amén. Lo que estamos tratando de decir es esto: fallaste a Dios, pero yo no soy de los que fallan a Dios. Algo pasó, no sé qué pasó. ¿Okay? Lea conmigo. Si una persona pecare por hierro, Números 15, versos 27 y 28. Amén. Lo que decimos pecado por error, ¿verdad? No fue intención. Lo hallamos, hermanos, Números 15, 27 y 28. ¿Qué dice? Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro o error. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Dios ordenó sacrificios de expiación porque era una sombra de lo que iba a venir. Antes los pecados eran cubiertos, no perdonados. Hoy nosotros tenemos, hermanos, a Jesucristo, el que nos ha limpiado de todo pecado. En el Nuevo Testamento hoy vemos a algo diferente. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando Juan el Bautista ya había comenzado su ministerio y que vio a lo lejos venir a Jesús? Allá en el libro de Juan 1:29, y que le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba diciéndoles: este va a quitar, no va a cubrir. Escuchen bien la palabra. Muchas veces leemos la palabra pero no la entendemos. Antes cubrían los pecados, pero cuando viene Cristo, Juan es el primer testigo que dice: he aquí el Cordero de Dios que cubre, no, que quita los pecados del mundo. Amén. Cristo está hablando acerca de si nosotros pecamos, Dios puede ser fiel y justo para eso. Esta enseñanza, hermanos, también el apóstol Pablo la habló a los colosenses. Hermanos, Dios tenía delante de él un libro con todos nuestros pecados. Y ese se lo presentaba día y noche el enemigo. Ahí está el enemigo todos los días encima de Dios diciéndole: mira, este ha pecado aquí, mira, este ha pecado acá.
Pero algo pasó. Váyase a Colosenses. Es una cita que usted se la sabe de memoria. Capítulo 2, 14 al 17. Hermanos, cuando nosotros vemos la palabra de Dios en este salmo, estamos viendo que es real. Lo que el espíritu del salmista estaba declarando es real. Oh Señor, si tú tuvieras, ¿verdad?, una lista de mis pecados, nadie quedaría en pie. Pero ¿qué dice ahí la palabra del Señor? Dele gozo al Señor, alábele al Señor. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esa era la lista. Colosenses 2, 14 al 17. Amén. ¿Está gozando, hermano? Amén. Fíjense bien, hoy el Señor nos va a dar luz de esta palabra. Siempre hemos leído esta escritura, pero ahora entendemos. Esa acta de los decretos que estaba en contra de nosotros era la lista de nuestros pecados, ¿qué? Generales y privados que tenemos delante de Dios. Amén. Y dice ahí que nos era contraria. Pero ¿qué pasa ahí? Quitándola de en medio, la clavó en la cruz. Cristo, hermano, hace eso cada vez que usted y yo, hermanos, fallamos y nos arrepentimos. Un aplauso al Señor. ¿Sabe qué? Eso es grande. Porque yo puedo pararme y reverenciar a Dios. Porque soy santificado otra vez por la gracia de Cristo. Y luego que dice, despojando a los principados, potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. La respuesta está en la confesión, hermano. Amén. Si nosotros confesamos desde nuestro corazón que esté dispuesto a cambiar, no a seguir igual, a cambiar. Amén. Entonces, hermanos, podemos nosotros vivir el Salmo 86, 5. Solamente si nosotros realmente entendemos que debemos nosotros de confesar nuestro pecado privado, amén, y nuestro pecado habitual al Señor, podemos vivir Salmo ¿qué? 86, 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia. ¿Para quiénes, hermanos? Para los que te invocan. Si usted no ha recibido respuesta, seguramente es porque usted no pide. Ahí dice el Señor, misericordia hay para los que le invocan. Pero ¿cómo venía este salmista? ¿Cómo venía este varón? ¿Venía del labio hacia afuera o venía desde lo profundo de su corazón arrepentido con Dios? Amén. Esa es la gran diferencia. Entonces, hermanos, hoy estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo en donde nuestras faltas debemos de ponerlas al Señor, porque Él es fiel, amén, para perdonar nuestros pecados. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Qué tremendo nos ha hablado el Señor. Amén. Veamos por un momento, hermanos, que uno de los frutos visibles que evidencia que un pecador ha sido perdonado es que vive apartado. Escuchen bien. Uno de los frutos visibles que evidencia que un pecador ha sido perdonado es que vive apartado. ¿Qué dice el Salmo 134?
pero en ti hay perdón, para que seas ¿qué? Reverenciado. Yo no puedo reverenciar al Señor con corazón sucio. Amén. Aquí estamos hablando la bendición de Dios. Gloria a Jesús. Es la meta de cada cristiano, hermanos, que nosotros entendamos eso. ¿Sabe? El apóstol Pablo exhortó en la carta de Tito a los creyentes acerca de la manera en cómo nosotros realmente tenemos que vivir. Y ahí está, Tito capítulo 2, váyase a la epístola de Tito, en el capítulo número 2, verso 11 al 14. Escriba esto para que lo escudriñe en su casa. ¿Qué es la manera, escuche bien, que yo debo de comportarme si quiero reverenciar a Dios? Pablo lo explicó allá en la carta de Tito, en el capítulo 2, verso 11 al 14. Aquí nos habla la palabra de cómo nosotros tenemos que vivir, hermanos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Escuche bien, ¿cómo? Enseñándonos que necesitamos, ¿qué, hermanos? Renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la espera bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos ¿de qué, hermanos? De toda, ¿qué dice ahí? Iniquidad. ¿Qué es lo que usted hace con Dios si es cristiano? Usted hace iniquidad. Es algo más grande que el pecado, porque usted conoce la palabra y aún conociendo la palabra lo hace. Entonces aquí nos está hablando el Señor y nos está diciendo para redimirnos. ¿Qué es redimir? Quitar, amén, toda nuestra iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Para qué? Que sea celoso de qué? De buenas obras. Amén. Dios no lo quiere ocioso, Dios no lo quiere sentado, Dios lo quiere trabajando, haciendo qué? Buenas obras. Amén. La tercera área, la tercera parte de esto, vuélvase a Salmo 130. La vamos a ver en el verso 5. Gloria a Jesús. Si usted escudriña conmigo la palabra, usted va a ver una palabra ahí, y es esperar. Dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Solamente en este verso hay 3, espera. Pero ¿por qué, pastor? ¿Cómo que? ¿Por qué se repite? Cuando la palabra se repite es porque es importante. Amén. Entonces, vamos a ver por qué se repite. Ahora, si usted se quiere gozar más, escudriña más. Fíjese, verso 5, el verso 6 y el verso 7 hablan de esperar. Si usted lo lee, ahí está. No solamente el verso 5, pero el verso 5 lo dice 3 veces, pero el verso 5, 6 y 7 está hablando de una espera. Esperar y esperar. Amén. El verbo esperar, hermanos, viene de la raíz en arameo atar, ligar, estar en comunión con Dios. La única manera de que nosotros esperemos a Dios es si estamos en comunión con Dios. Por eso es que nos cansamos. A ver, ¿cómo le digo? ¿Hay aquí alguien que esté enamorado? Esa persona quiere estar con la persona. No existe otra manera de verlo. Amén. Un enamorado
persona. Tiene que estar en comunión. Pues si yo voy a esperar en Dios en una promesa, yo no lo voy a hacer a la distancia. ¿Cómo es su fe con Dios? A la distancia se va a cansar. Pero si usted tiene comunión con Dios, sabe que Dios responde. Amén. A ver, hermano, cualquiera que sea su necesidad en esta hora, ¿cómo está su comunión con Dios? ¿A la distancia? ¿O realmente está esperando en Dios porque tiene comunión con Dios? Amén. Porque cuando a mí me dicen, créalo, usted dice, sí, pastor, yo lo creo. Pero sus hechos hablan lo contrario. Entonces, ¿dónde está el error? No en el pastor, no en la palabra. Está en que uno no tiene la comunión con Dios para esperar. Amén. Gloria al Señor por eso. Dios nos está hablando, hermanos, hermoso. Ahora bien, ¿se acuerdan del Salmo 40? ¿Qué les dije del Salmo 40? La única manera de que nosotros podamos vivir el Salmo 40 es si tenemos una ¿qué? Comunión con el Señor. ¿Por qué el salmista decía, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó? Porque había una comunión. Luego puso en mi boca, dice el verso 3, cántico nuevo y alabanza. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. Cuando usted ha pasado la prueba, otros por su testimonio van a creerle a Dios. Amén. Cuando usted estuvo en esa prueba y lo vieron victorioso en gozo y en bendición, van a decir, ¿de dónde sacaste ese coraje? ¿De dónde sacaste esa fuerza? Sencillo, yo tenía comunión con Él. Lo verán otros y temerán y confiarán en Dios. Puso un cántico nuevo en mi boca. Amén. Una gran diferencia. Gloria a Jesús por eso. Número 4. Proclamar el consejo oportuno de nuestra salvación. Ahora que Él ya entiende todo, ahora es capaz no de quedarse con la bendición, sino que de proclamarla. Salmo 137, ¿qué dice? Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante ¿qué? Redención con Él. Aquí hay dos palabras que usted a lo mejor las ha oído, pero a lo mejor no sabe qué significa. ¿Qué es misericordia? Amor puro de Dios. ¿Qué es redención? En un momento lo hablaba. Hay un salmo que todos lo sabemos, la mayoría, amén, que se repite y se repite, el Salmo 136. Amén. Solamente tiene 26 versículos, pero a todo le dice, porque para siempre es su misericordia. Amén. Fíjense, es uno de los pocos salmos que habla en cada verso que porque para siempre es su misericordia. Se lo dejo de tarea para que lo escudriñe. No le voy a hacer yo toda la tarea siempre. Pero ese salmo siempre está diciendo 26 versículos, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué es misericordia? Amor constante, inagotable, leal, inmutable y eterno. Eso es misericordia. Aquel que le prometió es aquel que le ama de esa manera. Oh, Señor, somos especiales. Sí, David pudo reunir al coro y a los sacerdotes allá en Crónicas, 1 Crónicas 16:41, y decirle que el propósito por lo cual se reunían era para qué, hermanos, porque Dios tiene una eterna misericordia. Vale la pena adorar a Dios porque la eterna misericordia de Dios está con nosotros.
Amén. Entonces, hermanos, ¿qué más dice el Salmo 130, verso 8? Y Él redimirá, dice ahí, a Israel de todos sus pecados. Redimir es pagar un rescate, hacerte libre. Y eso es lo que vino a hacer Cristo. Dios no escatimó dar su Hijo para que usted y yo fuéramos libres del pecado. Amén. Por eso nosotros vemos en Efesios que dice de esa manera, que no escatimó, amén, sino que nos hizo sobreabundar en toda bendición. Amén. Ahora bien, cuando Él dice, hermanos, en el Salmo 138, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados, ¿de qué está hablando? No solamente del pueblo de Israel, sino de usted y yo. Hay algo que quiero compartir, y es que cuando nosotros vemos que los salmos son los que están a la mitad de la Biblia, amén. Es el libro que está a la mitad de la Biblia, que habla acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, habla de promesas, habla de tantas cosas. Cuando escudriñan la palabra del Señor, especialmente este salmo que es el más tierno de la Biblia, escuche bien, ir por la redención. Este verso 8, los rabinos lo han comparado a un momento tan íntimo pero tan importante. Ha de cuenta caso que cuando la madre agarra a su hijo y está hambriento, ¿qué pide? Comer. ¿Y la mamá le da qué? Pecho. Y el niño está, ¿verdad? Come, 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 come. Come, come y come hasta que se sacia. Un niño no va a dejar de comer hasta que ya está lleno. ¿Y cómo sabemos que está lleno? Porque ¿verdad? Y después de eso, usted lo pone en la posición en su pecho, en su regazo. Le da sus palmadas y el niño inmediatamente comienza a ¿qué, hermano? A descansar. Se queda profundamente ¿qué? Dormido. ¿Pero qué tiene que ver eso con lo que me acaba de predicar, pastor? Mucho. Déjeme le digo algo. La preposición hebrea empleada aquí, hermanos, habla acerca de que si nosotros tenemos ese deseo desesperado por comer las cosas de Dios, Él nos va a hacer. Y nos va a dar de comer hasta que nosotros quedemos. Si usted está lleno de Dios, de su palabra, lo segundo que Dios hace es hacerlo descansar. Un niño cuando se queda dormido, él no piensa que está arriba de alguien y que se va a caer, o sí. Él depositó su vida entera en las manos que lo cuidan. Este salmista, que estaba atribulado, entendió que en tan sencillo significado como una madre le da de comer a su hijo, así Dios nos mandó pan del cielo. Y que su espíritu y el mío tienen que comer. Cuando comamos de Él, entonces Él nos va a hacer descanso. Amén. Porque Jehová es mi pastor y nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos hará descansar. Nos pone como ovejas. ¿A qué? Nos pone como niños. Hay algo que a mí me impacta cuando Cristo fue a la samaritana. La samaritana andaba sedienta
de agua. Amén. Y Cristo le ofreció un agua que nunca más iba a tener sed. Amén. Y cuando yo veo allá en Juan capítulo 4 el pasaje de la samaritana, yo puedo ver dos cosas ahí: que Cristo le ofrece agua de vida para que ella no tenga sed, pero los discípulos andaban comprando comida. Ya había pasado un tiempo, el Señor no había comido, y el Señor le dice que Él está lleno. Interesante, váyase a ese pasaje, porque con esto quiero ir concluyendo. Esto es muy importante, lo que la palabra nos está enseñando. Juan 4, del 28 al 34. Amén. Si nosotros somos como niños, amén, porque dice la palabra de Dios que hay que hacernos como niños para entrar al reino de los cielos. Los niños son flexibles porque se dejan moldear, se dejan guiar, abren sus brazos. Usted le abre los brazos al Señor. Dice la palabra del Señor, Juan 4, 28 al 34. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ella creyó que su sed podía ser saciada. Y así como este salmista no se quedó con el gozo, sino que lo compartió. Amén. Pero en eso llegan los discípulos. 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. ¿Qué dijo Cristo? Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Marque bien eso. Cristo siempre estaba lleno, al full. Pudo orar 40 días y 40 noches. Oraba toda la noche. ¿Por qué? Siga leyendo. Este es el misterio que se abre para nosotros. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Hermano, si usted realmente quiere salir de ese pozo y realmente usted declararle las cosas al Señor, esta es la comida que tiene que comer. La comida de ese niño chiquito es esta. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Si usted se aleja de Dios, si usted retrocede, si usted se voltea, usted no quiere comer la bendición de Dios ni hacer su obra. Cada uno de nosotros, Dios lo ha dejado hasta este día vivo, porque todavía hay algo que hacer. No perdamos el tiempo, porque Cristo bien claro lo dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me ha enviado y que acabe su obra. Cada vez que usted se deja como ese niño pequeño amamantar, comer de la palabra, Dios lo va a saciar y lo va a hacer descansar. Por eso Cristo siempre estaba tranquilo. Por eso Cristo siempre estaba en bendición. Porque Él comía, porque hacía la voluntad del que lo envió. Y Él, hermano, nunca retrocedió hasta que cumplió la voluntad de Dios. Este es nuestro propósito de hoy. ¿Quiere salir de ese hoyo? Usted decide. Si deseamos tener la paz de Dios en nuestro corazón, entonces hagamos su voluntad. Voy terminando. El verso 6 no lo toqué.
lo he dejado para mí. Salmo 136. Fíjense bien lo que dice aquí el salmista. Mi alma. ¿Qué es mi alma? Mi porción, mi pasión, mi convicción. Espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Los centinelas que guardaban, hermanos, las ciudades, ellos deseaban que amaneciera. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo de que en la noche alguien viniera y los robara, alguien viniera y los matara. Ellos deseaban ver la luz. ¿Sabe por qué? Porque cuando amanecía había cambio de guardia y ellos podían irse a su casa a ver a sus hijos, estar con su familia, descansar. Amén. Entonces, ¿cómo estaba esta persona? De esa manera, el Hijo de Dios que vive en oscuridad, que está ahorita en una tormenta, hermanos, en una tentación, necesita aguardar la luz de Jesús para darle perdón y liberación. Así como ese centinela que aguardaba, así nosotros esperamos ver la luz de Jesús a través de la fe. Probablemente perdida, pero por eso nosotros tenemos que ver la luz en medio de la oscuridad. ¿Y qué ven en nosotros los demás? ¿Ven luz o oscuridad? Si nosotros no compartimos el Evangelio, ¿cuándo vamos nosotros a hacer luz? Amén. Por eso el texto base es: esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he